Hola alumnos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Voy a explicar en este video la tarea número 5 para el griego inicial, griego 1, y para que ustedes las puedan entender. Bueno, ustedes saben que esto lo tienen que descargar ahí en la página de la plataforma y bueno, yo les recomiendo la verdad es que lo descarguen y lo impriman, porque todavía no hay mucha expertise en poder escribir en griego, entonces se les va a hacer un poco difícil, ¿ya? Esta es una tarea que viene con 3 hojas. 2 hojas de ellas son de una historia que hay que traducir y la última es el vocabulario. Entonces yo les recomiendo que trabajen así, con el vocabulario al lado, y puedan ir resolviendo la tarea. ¿De qué trata esta tarea? Esta tarea trata ya de traducir. Y cuando nosotros traducimos, hacemos una traducción en griego, tenemos que ver cada parte, cada palabra, decir lo que es cada palabra, lo que significa hacer 2 cosas. Primero, la categoría gramatical. Si la palabra que tenemos un artículo, es un sustantivo, es un verbo, es una preposición, todo eso ya está acá, ¿ya? Y también tenemos que ver lo que es el análisis morfológico. Y este análisis morfológico lo voy a cambiar acá porque tengo categoría gramatical. Aquí voy a poner morfología, ¿ya? Y esta va a ser la categoría gramatical. Después ustedes la van a tener ahí bien ordenadita, ¿ya? Entonces, y esta es la palabra que va a aparecer aquí en la lectura. Entonces, por cada palabra nosotros tenemos que decir qué es. Por ejemplo, how, nosotros vimos que es un artículo. Entonces, lo que yo tengo que poner aquí es un artículo. Ahora, dikaiópolis es un sustantivo. Si no sabemos lo que es, porque, bueno, dikaiópolis es el nombre del personaje, lo tenemos que buscar aquí en el vocabulario. Y aquí nos vamos a encontrar que dice dikaiópolis, ¿ya? Dice que es un sustantivo. Muy bien. Vamos a hacer la primera oración. Yo los voy a acompañar con la primera oración y el resto lo hacen ustedes porque es su tarea, ¿ya? Atenaios, aquí lo encontramos y dice que es un adjetivo. Entonces ponemos ahí adjetivo. Y estin nosotros lo vimos en el video anterior, en el cual habla que es parte del verbo eimi. Yo para esta tarea la verdad es que le pongo todas las palabras ya de alguna forma listas. ¿En qué sentido? Que ya aparece ya si es un verbo y además aparece cómo está conjugado. Para las próximas tareas ustedes tienen que comenzar a aplicar conjugación y también tienen que comenzar a aplicar declinación, ¿ya? Ahora vamos a ver cómo armamos las oraciones, ¿ya? Entonces, estin es el verbo. ¿De qué verbo es? Aquí lo vamos a ver. Viene del verbo eimi. No sé si se alcanza a ver ahí. No se alcanza a ver. Entonces, estin es un verbo que está en presente, indicativo, activo, tercera persona. Es un verbo irregular y viene del verbo eimi. Y aquí está la traducción también. Es o está. Ya. Muy bien. Ahí tenemos todas las categorías gramaticales. Ahora vamos a ver el análisis morfológico. El análisis morfológico es este que está acá. Y en este análisis vamos a mirar, vamos a ver si está declinado, qué declinación tiene, y si está conjugado, qué conjugación tiene. En el caso de los artículos también se declinan, entonces tenemos que mirar cuál es. Nosotros tenemos tablas y de hecho tenemos fichas, y de hecho ustedes hicieron una ficha y deberían de tener aquí la ficha, en el cual dice que how es nominativo masculino singular. Si how es nominativo masculino singular y está determinando el sustantivo que tiene al lado, el de al lado entonces debería ser también nominativo masculino singular, ¿ya? Vamos a seguir con todos los análisis morfológicos de esta primera oración. Atenaios dice que es un adjetivo, ¿verdad? Y que también está en nominativo masculino singular. Nominativo masculino singular. Y estin, ya lo vimos, ¿verdad? Vimos que estin es un verbo, está en presente, indicativo, activo de la tercera persona del singular.
Entonces, presente, indicativo, activo, tercera del singular. Aquí ya. Entonces ya tenemos hasta este punto alto, tenemos la primera oración con su análisis morfológico. Ahora vamos a ver la traducción de cada palabra. Entonces, ustedes lo pueden hacer también así, por cada palabra ir sacando y poniendo. ¿Cuál es la traducción de la palabra del artículo? Es el, ¿verdad? Jo. Dicaiópolis. Si bien es cierto, dice Dicaiópolis, en el castellano el nombre, este nombre griego se dice Diceópolis. ¿Ya? Atenaios, el Atenaios es ateniense, es un adjetivo. Y estin dice que es el verbo ser y estar. Como es la tercera persona, entonces yo tengo que decir yo soy, tú eres, él es. Ya, entonces puede ser él es o puede ser él está. ¿Ya? Y hasta ahí estamos. Este punto alto significa 2 puntos. ¿Ya? Ahora, después de haber hecho la categoría gramatical, el análisis morfológico, la traducción palabra por palabra, esto es palabra por palabra, esta no es la oración. Ahora tenemos que ofrecer una traducción a toda esta oración. Entonces yo voy a decir, en este caso, el verbo es el verbo eimi, ¿ya? Y recordemos que el verbo eimi nominaliza todo lo que tiene, por eso este también está en nominativo y este también está en nominativo. Y vamos a poner como sujeto el que tiene el artículo, en este caso es Diceópolis. Entonces nosotros podríamos decir el Diceópolis es ateniense o está ateniense. No tiene mucho sentido decir está, y la verdad es Diceópolis o el Diceópolis es ateniense. ¿Qué pasa si yo pongo el Diceópolis es ateniense? Nosotros en castellano no hablamos así. Yo puedo decir tal vez la María, pero cuando yo digo la María, por ejemplo, es ateniense, en nuestra forma de hablar en Chile, decir la quiere decir a las personas que me están escuchando que es una María que todos conocemos. No es una María o es María, es ateniense, no, es la María, o sea, es nuestra María, la María que todos conocemos. En este caso, no aplica poner el Diceópolis. ¿Por qué? Porque nosotros no hablamos así. Ahora, en Grecia y en el idioma griego se hablaba así, y todos los nombres llevaban un artículo. Así es que nosotros podemos traducir o podemos decir lo que significa cada una de las partes, pero si vamos a hacer la traducción de toda la oración, nosotros no podemos decir el Diceópolis ateniense es. No, yo tengo que decir Diceópolis es ateniense. Entonces Diceópolis es ateniense. Y esa es la primera oración, ¿ya? Por cada una de ellas hay que ofrecer una traducción. Quiero también llamar la atención sobre esta palabra, de. Aquí la encontramos, de. Dice que es una partícula pospositiva. ¿Qué quiere decir una partícula pospositiva? Cuando en Grecia, o cuando, no en Grecia, sino cuando se hablaba en griego, ellos eran personas que, o la forma de hablar del griego es como muy culto, muy correcto, y cuando ellos hablan usan muchos conectores discursivos, así como cuando se hablan discursos. Entonces, cuando se comienza una oración que conecta una con otra, vamos a ver estas partículas, esta y otras más en todos lados. Y están en segunda posición, o sea, comienza la oración oikei, que es un verbo, y después dice de, ¿ya? De, ¿qué significa? De significa y, pero, en cambio, ¿ya? Entonces, si por ejemplo, vamos a poner que en categoría gramatical vamos a poner que es una partícula, no me interesa mucho, la verdad es que lo que más me interesa es que ustedes me digan si es un sustantivo, si es un adjetivo,
o es un artículo, ¿ya? Estas que son más pequeñas, la verdad es que no son muy importantes. Es una partícula, no tiene análisis morfológico, ¿ya? Y como yo la traduzco, puede ser, de acuerdo a lo que dice ahí, puede ser y, o puede ser pero, ya, ahí vamos a dejarlo, ¿ya? Entonces, cuando yo comienzo, cuando yo voy a hacer una traducción de la oración, ella tiene que ir primero, a pesar de que en el griego va en segundo lugar. Entonces, yo les voy a soplar, la verdad es que la que se usa aquí es pero. Entonces, yo tengo que decir pero, y aquí nos vamos a encontrar, y sigo soplándole, aquí nos vamos a encontrar nuevamente con, este es un sustantivo, este es un artículo, ¿ya? Y están en nominativo masculino singular. Los dos me lo pueden poner así, no hay problema, ¿ya? Entonces yo puedo, y si es el nominativo, disculpen que quiero explicar esto también, y si es el nominativo masculino singular, si es nominativo, entonces es el sujeto de la oración, ¿ya? Aquí tengo el otro verbo, este es un verbo, este no es un verbo Amy, y por lo tanto yo me voy a encontrar por aquí con otras, con el objeto directo o el objeto indirecto. ¿Okay? Eso ustedes lo tienen que resolver. Entonces esta oración partiría así, pero dice Opolis, ¿ya? Voy a seguir haciéndoles esto para que este es presente, indicativo, activo, tercera es singular, y este es del verbo vivir, ¿ya? Entonces, y aquí hay una negación, significa no, pero no vive, ¿ya? Y después, ¿dónde no vive? Y ahí ustedes me tienen que seguir, tienen que hacer su trabajo. Son hartas oraciones, pero tampoco son tantas, y vamos a comenzar a interiorizarnos con este personaje que es Diceópolis, o en griego Jodikaiopolis, y que él es una persona inventada por el Atenatse, pero que relata la historia de un hombre que vive en el campo, que tiene un esclavo, que tiene una esposa, una familia, y cada uno le van pasando cosas. Esta es la lección más sencilla, después se comienza a poner un poquito más compleja y son más extensas, pero que nos llevan a aprender muchas palabras y sobre todo a traducir. Cuando nosotros hacemos hacemos una exégesis de un versículo, hacemos esto, un interlineal que tenga análisis morfológico te va a ofrecer esto. Es lo mismo, solamente que estamos con oraciones más sencillas y de una forma un poco más didáctica para poder aprender, ¿ya? Aquí todo está en presente, aquí todo está como bien sencillo y de esa forma comenzamos a traducir. Bueno, ustedes me tienen que, una vez que terminen esta tarea, ¿ya? Le sacan una buena fotografía o me lo escanean y lo mandan y lo dejan en el repositorio de tarea que está ahí debajo de toda la que dice la clase número 5. Es un botoncito celeste, ustedes ya lo están usando para las otras tareas, ustedes lo ponen ahí, tienen que ponerle su nombre, ya, ahí le ponen su nombre, hacen la tarea y así esta es la primera de varias. Y muchas de las cosas que vamos a hacer, muchas de las tareas tienen que ver con esto, con este tipo de traducción. Bueno, que Dios les bendiga y Dios les ayude con esta tarea.